Entonces, este tema es otro tema de estática siempre. El tema es de centroides. Y gracias a este tema de centroides vamos a poder también ver cargas distribuidas. Las cargas que hemos visto hasta ahorita son cargas puntuales, es decir, libras o kilonewton, con una flecha representada por una flecha en una posición exacta. Ahora vamos a hablar sobre cargas que están distribuidas en una línea. Entonces, para eso primero vamos a ver el tema de centroides. ¿Ok? Si pueden ver aquí, esta persona que lleva esta carga en su cabeza, ella descubrió dónde está su centroide y también cuando se la pone en la cabeza tiene que encontrar el centroide de la carga también. Entonces el centroide de la carga coincide con el centroide de la persona y por eso ella puede caminar con la carga sin necesidad de estársela sosteniendo con la mano. Este caso, ella puede encontrar su centroide naturalmente, ¿verdad? Se pone la carga en la cabeza y pues si no se balancea, la reubica hasta que encuentra ese centroide. No es una cosa fácil, ¿verdad? Hacerlo sin calcular algún número, pero sí se puede hacer naturalmente. Entonces, ¿cómo determinar el centro de gravedad? En este caso, el centroide, donde está el peso de la carga o el peso de una persona. Si miramos acá y hacemos sumatoria de momentos, y este fuera el centroide de la carga, ¿verdad? Visto en planta, esto que tiene ella aquí en la cabeza. Entonces, si vemos este centro de gravedad, y esto fueran los brazos, entonces si sacamos momento con respecto a este eje, el momento con respecto al eje Y, sería la carga que está aquí por su brazo, que en este caso sería X. O si queremos sacar el momento con respecto a este eje, el eje X, sería la carga por este brazo. ¿Verdad? Porque siempre el brazo es perpendicular a donde queremos sacar el momento. ¿Qué sucede si yo no me sé esta posición, este punto? Pero sí sé las posiciones de figuras geométricas conocidas, por ejemplo, un triángulo. Existen tablas donde yo puedo encontrar cuál es el centro de un triángulo. Entonces yo puedo encontrar los brazos a esos triángulos, y luego sacar mi momento en Y. Mi momento en Y sería este segmento, que podría ser el brazo de la persona, por la distancia que hay hasta el eje que yo me he propuesto. Lo mismo puedo hacer con cada una de las partes de la persona. Al final, este momento debería de ser igual que este. Entonces, si yo agarro estas dos y despejo para X, que es la posición que no conozco, me queda que X, la posición donde está el centro de gravedad de algo, o el centroide de algo, es igual a la suma de los pesos de cada parte por el brazo de cada parte, dividido entre el peso total de la estructura. Esto lo podemos hacer también para volumen. Si se fijan aquí, lo único que cambió es, en vez de la letra A, la letra B. Y acá, en vez del A total, es el volumen total. Lo podemos también relacionar a un área, en vez de pesos. Y lo podemos relacionar incluso a líneas. Vamos a ver más adelante. Ya existen tablas, como les comentaba, donde me dicen dónde está el centroide de un triángulo, de un círculo, de una elipse,
elipse, de una semielipse, de una semiparábola, un área parabólica y otras más. El que me gustaría que se memorizaran, de ser posible, es la del triángulo. El triángulo siempre está desde el punto del ángulo recto, una distancia al tercio, desde el ángulo recto, desde el ángulo de 90 grados hacia arriba o hacia el lado, es la altura del triángulo o la distancia que hay de ese triángulo, un tercio. Esta es Y. Aquí hay un segmento de parábola y otras más. Estas tablas son muy importantes tenerlas a la mano cuando se tienen ejercicios o se está haciendo algún ejercicio. Ok. Entonces, para ver el punto, vamos a hacer un ejemplo. Necesitamos de esta área plana mostrada en la figura determinar la ubicación de su centroide. Entonces, lo primero que yo hago es ubicar ejes. No importa dónde, pero siempre va a ser constante. Es decir, si yo quiero encontrar el centroide, tengo que ubicar los centros de gravedad, así como hice con esta figura del principio, ubicar unos ejes, ¿verdad? Porque con respecto a esos ejes es donde yo voy a encontrar el centroide. Entonces, acá en este ejemplo, estoy ubicando los centroides de esta figura con respecto a este eje X y a este eje Y. Entonces, separo mi figura en segmentos que yo conozco. Entonces, por ejemplo, acá estoy poniendo este cuadrado de aquí, este rectángulo, o sea, esta figura es igual a este rectángulo. Ubico sus centroides, este sería con respecto a este eje y este sería con respecto a este eje X, ¿verdad? Este rectángulo mide 80 de alto, por lo tanto el centroide está a la mitad, 40, y de largo mide 120, entonces la mitad está a 60. Entonces, este rectángulo le sumo el triángulo que tengo aquí abajo. Como les decía, del triángulo, si tienen una calculadora a la mano, pueden ver que 120 entre 3 es 40. El tercio, desde el ángulo recto hacia acá. Y lo mismo, desde el ángulo recto hacia acá, tenemos 60 de alto. Por lo tanto, el tercio, un tercio sería menos 60. Y aquí fíjense que este centroide lo estoy poniendo negativo porque está hacia abajo del eje X. Entonces, todo lo que esté arriba va a ser positivo y lo que esté abajo, negativo. Lo mismo si tuviera figuras al lado izquierdo del eje Y, lo pondría negativo. Pero acá como solo tenemos a la derecha, entonces todos están siendo positivos. Entonces ya llevo este cuadrado, ya llevo el triángulo, luego le agrego este semicírculo completo. ¿Okay? Entonces el semicírculo lo busco en la tabla y me dice que es 4R entre 3pi. Esto lo busco en la tabla y el radio, en este caso, como estoy haciendo el semicírculo grande, el radio sería el radio de 60. Entonces, eso lo meto aquí en la fórmula y me dice que es 25.46. Pero fíjense el brazo que no solamente tomo desde aquí, sino que siempre la distancia es hasta el eje X que tengo de referencia. Por lo tanto, la distancia que voy a usar es 105.46, que es la suma de 80 y 25.46. Para el centro, con respecto al eje X, entonces pongo acá 60, la mitad del radio, la mitad del diámetro, 60. Tiene un radio de 60. Ok, ya tengo toda la figura, pero esta figura tiene un círculo aquí, un agujero, y por eso se la voy a restar. Le voy a restar este círculo
que su centroide con respecto a estos ejes estaría a la mitad de 120 acá y 80 de alto. Entonces, de aquí a acá tengo 60 y de altura tengo 80. Entonces, como vimos en la fórmula anterior, si quiero sacar el centroide de un área es el área por su brazo más el área por su brazo de todas las figuras dividido entre el área total. Entonces, regresando aquí, tenemos el área del rectángulo, 120 por 80, su centroide con respecto a X, en el eje X tenemos 60, con respecto al eje Y tenemos 40, y entonces el brazo por el área me da para el eje X 576 por 10 a la 3 milímetros al cubo. Multiplicar área por distancia, milímetros al cubo. Y lo mismo hago para el eje Y. 40 por el área me da 384 por 10 a la 3 milímetros al cubo. Sigo con los signos, ¿verdad? Cuando multiplico 40 por 20, entonces por eso este me sale negativo. Y este de acá lo estoy poniendo negativo por el hecho de que estoy restando esa área. No porque esta multiplicación me dé negativo, sino que porque le estoy quitando este agujero. Entonces, al quitarle el agujero, estas son negativas. Lo mismo, cuando hago la sumatoria de áreas, a esta área la voy a poner negativa cuando hago la suma de áreas para que reste esta parte de aquí. Entonces, ya tengo la sumatoria de áreas y ya tengo la sumatoria de cada brazo por su área. Entonces, siguiendo la fórmula que decíamos, esta sumatoria de áreas por brazos, estaba aquí, 757.7, 757.7, lo divido entre el área total y esto me da 54.8. Lo mismo hago con el eje Y, 36.6. Esto significa entonces que el centroide de toda esta área es 54.8 y 36.6 con respecto al eje Y. Entonces ya está ubicado. Esto nos sirve porque cuando yo le calcule el peso, por ejemplo, a esta placa, por ejemplo, podría ser la placa que une una armadura. Entonces este es el agujero donde está la tuerca de la placa. Cuando yo quiero poner el peso de la placa, el peso está en su centroide, especialmente si la placa tiene un espesor constante en toda el área. Entonces no necesito sacar volumen. Y tampoco necesito sacar peso porque también el peso es constante en el área. Entonces en este caso me conviene sacar el centroide de área para sacar el centroide de gravedad, donde va a estar el peso de la estructura. Lo importante es que si yo coloco un peso aquí en esta estructura que coincida con este punto, entonces no voy a tener momentos. Lo mismo, eso es el secreto de la señora. ¿Por qué la señora lleva su carga en la cabeza y no en las manos? Porque si ella hace que este centro de gravedad coincida con su centro de gravedad, no hay momentos. En cambio, si ella lleva la canasta en sus brazos, tenemos el brazo desde su centro de gravedad hasta el centro de gravedad de la estructura y se causa un momento flector que la hace a ella irse para el frente. Ok, entonces, otro ejemplo. La figura está hecha a partir de pedazos de alambre y es homogénea, o sea que tiene
con grosor. Por lo tanto, si queremos sacar el centroide de gravedad, el centroide de masa, si sacamos el centroide de línea, coincide con el centroide de masa o el centro de gravedad. Entonces, el primer paso, encontrar los centroides de cada línea con respecto a un eje que usted haya puesto. En este caso, yo lo puse aquí y acá. Entonces, el centroide de la línea AB estaría en el eje X, estaría a la mitad de 24. Y en el eje Y sería 0, porque no hay elevación. Luego, el centroide de CB estaría a la mitad de la línea. Aquí sí hay que hacer ángulos y relaciones de triángulos para encontrar que la distancia horizontal es de 12. Sabemos la distancia inclinada es de la mitad de 26, pero para eso necesito sacar triángulos para encontrar la distancia horizontal, así como lo hicimos para las armaduras, ¿no? En este caso, si tenemos este ángulo o tenemos la relación de triángulos, este sería el coseno, ¿verdad? Si estamos con el lado adyacente. Entonces tenemos 12 aquí, cuando la hipotenusa es de 13, y la altura sería, en este caso, 5, la mitad de 10. Y en el caso de la línea AC, finalmente, tenemos en el eje Y, tenemos la mitad de 10, pero en el eje X tenemos 0. Entonces ponemos eso en la tabla. Longitud por brazo. Hacemos la sumatoria de longitudes, todas estas positivas, por el brazo de cada una. Por ejemplo, en el caso de AB, como les decía, en X es la mitad de 24, pero en Y, 0. Multiplicamos cada brazo por su longitud. Hacemos la sumatoria. Y entonces nos queda que el centroide en X, de aquí para acá, va a ser esta sumatoria de brazos por longitud entre la longitud total. Entonces tenemos longitud por el brazo nos da pulgadas al cuadrado. Y la longitud total, pulgadas. Por lo tanto, la respuesta nos da en pulgadas. Hacemos lo mismo en Y y tenemos 3 pulgadas. Entonces en X sería más o menos por aquí 10 y en Y sería 3. Entonces, acá. Y si se fijan, coincide con 24 tercios y más o menos 10 tercios. Por aquí está el centroide de un triángulo. Acá hay otra tabla, en este caso las tablas anteriores que les había mostrado, estas tablas son centroides de áreas. En esta otra tabla son centroides de líneas, de figuras conocidas, o de figuras geométricas regulares. Entonces, vamos a hacer ahora ejemplos de aplicación, o sea, ejemplos que podemos utilizar para nuestro cálculo de estructuras o nuestro cálculo de análisis estructural. Entonces, por ejemplo, tenemos una barra semicircular de peso ya dado de 2 libras y tenemos que el radio es de 30 milímetros. Está unido a un perno en esta parte de aquí, que podríamos decir o simular como que es articulado, y descansa sobre una superficie sin fricción. Entonces podríamos decir que este es un rodillo. Nuestro objetivo es determinar las reacciones que hay en este perno y en esta pared. Entonces, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, nosotros lo que tenemos que ubicar es dónde está el centroide y ahí ponemos el peso. Entonces, si nos vamos a la tabla anterior, esta tabla, y tenemos esta distancia.
Entonces, en este caso Y, 2R entre pi es la ubicación del centroide. 2R entre pi. Entonces usamos ese valor, 2R entre pi, para ubicar dónde está ese centroide de línea. ¿Verdad? Entonces, ya sabemos que X es 2R entre pi. Poniendo los valores que tenemos aquí de radio, de 30, 2 por 30 entre pi nos da un X de 19.1. Ya teniendo dónde está ubicada la fuerza, podemos hacer lo que hemos hecho hasta ahora. Sumatoria de fuerzas en Y para encontrar la incógnita en Y. Entonces tenemos a Y para arriba, menos esta fuerza que va para abajo, igual a 0. Eso nos da que a Y está bien que hayamos asumido que vaya para arriba porque nos dio positivo. Hacemos sumatoria de momentos aquí en A. Entonces tenemos esta fuerza de 2 por su brazo de 19.1. Si se fijan, A hace girar en sentido horario, entonces lo puse positivo. Y esta fuerza B, el punto A lo hace girar en sentido antihorario, y por eso lo pongo negativo. B por su brazo, que sería la distancia de aquí hasta acá, de 2 veces el radio, en este caso 60. Eso igual a 0. Despejo para B y me da 0.64 libras. Luego, hago sumatoria de fuerzas en X. Ya puedo hacer sumatoria de fuerzas en X para encontrar a X. Me queda AX, que va para la derecha, estoy asumiéndolo. B, que va hacia la derecha también, positivo. Y despejo para X, que me da negativo 0.64, y eso significa que me equivoqué de dirección, y es 0.64 libras hacia la izquierda. Y con eso ya tengo mis reacciones. Y puedo diseñar con esas fuerzas el perno, o cualquier fuerza que podría requerir aquí la resistencia de la pared para aguantar esta fuerza. ¿Ven? Recuerden, si tienen alguna duda, pueden activar su micrófono o escribir en el chat. Okay. Ahora sí vamos al tema entonces de carga distribuida. Todo lo que hemos hecho es con cargas puntuales. Estas cargas puntuales que actúan en un punto y que tienen una línea de acción. Pero ahora vamos a ver cargas que, como ven en esta figura, podría ser una carga directamente en la viga, como ven uniformemente distribuida aquí. Entonces las unidades de esa carga serían kilonewton o libra dividido en una longitud. En este caso, unidad métrica sería metro y en unidad inglesa sería pies. Entonces, esa carga podría ser directamente aplicada, por ejemplo, en este caso, un montón de sacos o llantas encima de una viga, o una pared en una viga. O podría ser una carga, como lo vimos cuando estaba viendo armaduras, que les mostraba cómo calcular más o menos una carga. Teníamos el ancho tributario de una viga, una losa, un techo, en este caso era un techo, que estaba sobre una viga, entonces tenía un ancho tributario. Entonces, al multiplicar la carga distribuida sobre el ancho tributario, por el ancho tributario, perdón, me daba una carga distribuida de, en este caso, por ejemplo, 11.01 kilonewton por metro. Y era la carga que estaba justo debajo de la viga. Entonces, ya sea que la carga esté directamente sobre la viga o una estructura le transmita carga a mi viga, lo que tenemos es un caso como este, en donde yo tengo una carga distribuida sobre mi viga. Entonces vamos a ver nuestro segundo ejemplo de aplicación. En este caso, por ejemplo, tenemos una viga simplemente apoyada, un rodillo aquí, una articulación acá, con una carga distribuida como se muestra.
En este punto acá tengo una carga de 1500 y va aumentando, aumentando hasta que llega a 4500 en este punto aquí. Podría ser que puse menos sacos acá y voy progresivamente aumentando la cantidad de sacos acá. O podría ser que el ancho tributario es menor aquí y va aumentando el ancho tributario hasta que tengo un ancho tributario grande acá. Entonces, la pregunta es, determine la carga concentrada equivalente, o sea, la carga que equivale, la carga puntual que equivale a esto, y determine las reacciones. Voy a determinar las reacciones en los apoyos. Entonces, puedo hacer figuras geométricas conocidas. O sea, esta carga la puedo dividir en figuras geométricas conocidas. Puedo dividirla en dos triángulos, como ven aquí en este primer ejemplo, o puede hacer un rectángulo y un triángulo, como ven en este otro. En cualquiera de los dos, yo tengo que obtener lo mismo, es decir, solo hay un centroide. No importando cuántas veces yo divida esto, la respuesta tiene que ser la misma. Entonces, yo escojo un eje, fíjense bien, porque pude haber escogido de acá para acá, pero escogí de este punto como mi referencia. Por lo tanto, los centroides de estas figuras pequeñas lo voy a hacer de aquí para acá. Un error muy común es que alguien venga y saque el centroide de aquí para acá y después para otra figura saque de acá para acá. Entonces, eso es un error muy común. Traten siempre de usar el mismo eje de referencia. Una vez que escogí este eje, voy a obtener la respuesta con respecto a ese eje. Si saco la referencia con respecto a este eje, entonces voy a obtener la respuesta de este otro eje, o sea, obtendría esta distancia. Entonces, tenemos una viga de 6 metros. En este caso sería 1/3 de aquí para acá, por lo tanto sería 2/3 de aquí para acá. Entonces, 2/3 de 6, 4. 1/3 de 6, 2. Entonces, el centroide de esta figura es 2 metros y el centroide de esta es 4 metros. Las alturas son las cargas. Aquí lo pasé a kilonewton. Acá lo tenía en newton, entonces lo dividí entre 1000 y me quedó 1.5 kilonewton. Esta altura. Y esta altura de acá es de 4.5 kilonewton por metro. Okay. Entonces, como tengo, la idea es área por brazo, área por brazo. Entonces hacemos una tablita. Voy a tomar este de aquí. Voy a tomar este de acá. Entonces el triángulo 1 sería área 1.5 por 6 entre 2, porque es un triángulo, ¿verdad? Área es 1/2 de la base por la altura. Eso me da 4.5. El brazo, 2 metros. 4.5 por 2 me da 9. El área de este otro triángulo sería 1/2 de la base, 4.5, por la altura, que es 6. Eso me da 13.5. Por el brazo, que es 4, me da 54. Hago la sumatoria de áreas por brazos, la sumatoria de áreas, los divido, 63 entre 18 me da 3.5 metros. Es decir que puedo sustituir la carga que antes tenía de 13.5 aquí, ¿verdad? 13.5 acá, o 4.5 acá, la sustituyo por una sola carga de la suma de estos dos, 18, en un brazo de 3.5, que fue lo que resultó.
En vez de tener dos cargas puntuales ubicadas en los centroides, a 4 metros y a 2 metros, tengo una sola carga ubicada a 3.5. Entonces eso me ayuda a tener cualquiera de estos dos métodos, puedo utilizar para sacar momentos. O sea, puedo usar este cuerpo libre o este otro. Los dos son equivalentes. Por ejemplo, si hago sumatoria de fuerzas en X, Bx es la única que está ahí, entonces igual a 0. Si hago sumatoria de momentos acá en A, sería la fuerza de 18, que hace girar A en sentido horario, entonces 18 por brazo, menos esta fuerza, porque hace girar A en sentido negativo, antihorario, BY por su distancia, que teníamos de aquí hasta acá, tenemos 6 metros, igual a 0. Por lo tanto, despejamos para BY y me da 10.5 kilonewton. Al darme positivo, significa que está bien que haya subido para arriba. Hagamos lo mismo, solo que con este. Este estaba ubicado a 4 y esta carga estaba ubicada a 2. Entonces hago sumatoria de momentos en A igual a 4.5 por 2, que está haciendo girar A en sentido horario, positivo. Lo mismo, 13.5 está haciendo girar A en sentido horario. Y BY está haciendo girar A en sentido antihorario. BY por 6. Despejo BY y me da exactamente lo mismo. O sea que cualquiera de estos es equivalente. Hago sumatoria de fuerzas en Y, en cualquiera de las dos. A más BY menos 18, que es la suma de estos dos, o esta que ven aquí, igual a 0. Como BY la tengo ya de 10.5, despejo para A, y esto me da 7.5 positivo, lo que significa que asumí bien que A era para arriba. Entonces ya tengo todas mis reacciones. Bx que es igual a 0, By que es 10.5 y A que es 7.5 para arriba. Ok, veamos un ejemplo más complicado. Una presa. Este ejemplo lo vamos a ver ya cuando lleven sistemas estructurales 4, creo. Pero para adelantarlas, por ejemplo, ustedes ya podrían sacar una parte que sería uno de los principales puntos de sacar las reacciones de la presa o del muro de contención. Podría ser, este muro está sosteniendo suelo. En este caso, esta es una presa que está sosteniendo agua. Entonces dice, la sección transversal de una presa de concreto es como se muestra en la figura. Considero una sección de presa de 1 pie de longitud, o sea que en la profundidad, esto es un corte de la presa, viendo el agua, pero en profundidad, en longitud, solo vamos a tomar 1 pie de longitud, una unidad lineal. Si hubiera sido en unidad métrica, hubiera tomado 1 metro. Y lo que voy a determinar es la resultante de las fuerzas, o sea, todas estas fuerzas las voy a convertir en una sola. Las resultantes de las fuerzas de reacción ejercidas por el suelo sobre la base AB. O sea, estas reacciones que están aquí. Y la resultante de las fuerzas de las presiones del agua ejercidas sobre esta cara, la cara BC. Los datos son el peso específico del concreto, o sea, para sacar estos Ws, es de 150 libras por pie cúbico. Y el peso del agua, en unidad inglesa, es 62.4 libras por pie cúbico. La presión del agua, siempre que usted esté calculando presiones, en la parte de arriba es 0 y en la parte de abajo es el peso del agua por la altura. En este caso,
como estoy tomando un pie de longitud, de profundidad, perdón, entonces tenemos un pie, 18 pies de altura y la densidad del agua que es 62.4. Entonces, por eso es que cada vez que usted se sumerge en agua, siente más presión, más presión, más presión. Porque entre más profundidad, esto es como un triángulo, más presión hay en el fondo del mar, en el fondo del agua. En cambio, si usted está en la superficie, pues no siente ninguna presión. Y entonces tenemos 18 por 62.4, esta sería la altura de este triángulo. Entonces, como este triángulo tiene 18 pies de alto, un tercio de eso, porque este es el ángulo de 90, un tercio, sería 18 entre 3, de ahí sale este 6. Este es el centroide de este. Hago lo mismo para cada figura geométrica que tengo. Como esta base es de 9, el centroide de esta sería 9 por 2 tercios. ¿Por qué 2 tercios? Porque aquí está el ángulo de 90 grados. Entonces sería de aquí para acá un tercio y de acá para acá 2 tercios. Entonces 2 tercios de 9 es 6. Este otro rectángulo, la mitad de 5 pies, aquí ven, 5 pies, la mitad sería 2.5. Pero lo que me interesa, recuerden, es la distancia de aquí hasta el eje. Entonces serían los 9 más 2.5. Y luego tenemos esta otra figura geométrica, esta y esta, que ahí sí ocupamos la tabla. Entonces, aquí está un pedacito de la tabla. Esto es lo que aparece. Entonces, si se fijan, en esta figura geométrica, esta W4, es esta misma figura. Un segmento de parábola, dice ahí. Acá dice que la figura tiene, a ver, claro, dice, no le estoy entendiendo. Okay. Yo lo que estoy sacando es el centroide de cada figura. Ok, por ejemplo, acá sacamos el centro donde estaba cada figura. Entonces yo necesito saber dónde está, apenas estoy sacando los brazos de cada figura, dónde está ubicado. Entonces, si yo tengo un triángulo, entonces el centro de esa figura sería un tercio si yo estoy de aquí para acá. Pero de acá, de la puntita del triángulo para acá, es 2 tercios. Entonces yo lo que hice fue dividir la presa en figuras geométricas conocidas o en figuras geométricas que estén en la tabla. Entonces, por ejemplo, tengo aquí un triángulo, un rectángulo, esta otra figura que es un segmento de parábola, este otro segmento de parábola, y este triángulo que es la presión del agua ejerciendo sobre la estructura. Y como le decía, esta presión es cuando usted se sumerge y siente que le duelen los oídos, pues esta es la presión del agua ejerciendo con cualquier cuerpo que esté en contacto. Entonces yo tengo, ¿cuál es este valor? Este valor del triángulo es la altura del triángulo por la densidad del agua. Entonces, esta altura, así como esta altura de aquí, de esta carga, era de 4.5, esta altura del triángulo. Esta altura de este triángulo es de multiplicar 18 por 62.4. Más o menos. ¿Gladys? Ok. Entonces, lo que voy a ubicar es los centroides de cada figura. Donde está el centroide, ahí está su peso. Este es un triángulo. Entonces, como les decía, en los triángulos del ángulo de 90 grados, el centroide está a un tercio de este lado, de donde está el ángulo de 90, un tercio.
O sea que este triángulo tiene de esta base, de aquí para acá, 9 pies. 9 pies. Entonces, esta distancia de aquí a acá sería 1/3. Pero no es 1/3 lo que me interesa, es el otro lado, de aquí para acá. Entonces, si este es 1/3, esto es 2/3. El complemento. 2/3 más 1/3 es 1. Entonces, 1/3 de aquí para acá, 2/3 de aquí para acá. Entonces, si yo multiplico 9 por 2/3, eso es 6. Entonces, así se sacó esta distancia, de aquí para acá. 6 es el 2/3 de 9. Hacemos lo mismo esto con cada figura. Esta figura es un rectángulo que tiene de longitud 5. Por lo tanto, su centroide estaría a la mitad de 5, 2.5 de aquí. Entonces, la distancia de aquí hasta acá va a ser 9 más 2.5. Vamos a ver la tabla aquí. Hago lo mismo con cada figura. Entonces, les iba a mostrar cómo hice con esta figura. Okay. Esta figura aparece en las tablas así. Pero lo importante es que esta figura, ¿cuál lado es? ¿X o Y? ¿Cuál es el lado que yo tengo que usar? Porque si se fijan en la tabla, X es 3A entre 8, donde A es esto, y Y es 3H, H siendo esta altura de aquí. H es esta altura de acá. Entonces, ¿cómo sé cuál de estas dos es mi distancia de aquí para acá? O de acá para acá, ¿verdad? Yo tengo que ubicar esta distancia. Tenemos una longitud total de aquí hasta acá de 10 pies, según el dato. Pero yo necesito ubicar esta distancia y esta distancia. O sea, este 6, ¿de dónde lo sacaron? ¿De dónde sacaron este 4? Entonces, yo necesito aplicar esto. Entonces, cuando yo tengo una tabla y necesito ubicar esta figura, lo importante es poner la figura tal como está aquí. O sea, el ángulo de 90 realmente está en esta esquinita, en la esquinita derecha. Entonces tengo que girar la figura. Ya viéndolo así, podemos ver que a quien yo ocupo para sacar esta distancia de 6 es Y barra. Y barra. Entonces Y barra sería 3H entre 5, donde H es la distancia, como les decía, de aquí hasta acá. Entonces, si yo multiplico 3 por 10, que es esta distancia de aquí a acá, entre 5, eso nos da la distancia de este extremo, de este puntito, hasta el centroide de gravedad. En este caso, 6. 3 por 10 entre 5 son 6. Okay. Una vez ubicando cada centroide de cada figura, hago mi tablita. Es decir, saco cada carga. El peso de una estructura, como vimos con anticipación anteriormente, una carga puntual es igual al área del triángulo. Entonces, aquí, esta carga de W es el área de este triángulo multiplicado por la densidad del material. Entonces, ¿cuál es el área del triángulo? 1/2 de la base, que es de 9, por la altura de aquí a acá de 22. 1/2 de 9 por 22. Este 1 es la profundidad del muro. Si se fijan aquí, todos están por 1, por 1, por 1, por 1. Este 1 que está acá es la profundidad. Entonces, volumen por peso igual por densidad igual a peso. Hago lo mismo para cada figura geométrica.
Este es un rectángulo, entonces sería base por altura, por un pie de profundidad, por la densidad del concreto, aquí. W3, lo mismo, busco en la tabla cómo se saca el área de esta figura con una parábola aquí, y me dice que es 1/3 de la base por la altura. 1/3 de la base, esta base es de 10, y la altura es de 18 pies, aquí está el dato. Entonces la figura W3, 9.000. W4 es el área de este segmento. Entonces me dice que es 2/3 de la base por la altura. Por la densidad del agua. Miren, aquí cambió la densidad del material porque este es agua, ya no es concreto. Entonces este material es ahora agua. Todos estos pesos están debajo de la base de la estructura. Y luego tenemos la presión del agua que está ejerciendo el agua que está acá. El agua está por acá, pero lo convertimos a una presión que es un triángulo. Por lo tanto, el área de esta carga se convierte en carga puntual. ¿Cuál es el área del triángulo? 1/2 de la base, estoy poniendo de base 18, por la altura, que en este caso sería la multiplicación de 18 por 62.4. Esta es la altura de esta carga. Entonces, por el un pie, que les decía que es la profundidad, esto se convierte en carga puntual. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todos me siguen? Ok, sí. Sigamos entonces. Entonces, estas son las cargas puntuales. Yo quiero sacar reacciones, entonces hago lo mismo de siempre. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces tenemos H, que la estoy asumiendo que va para la derecha, menos la única fuerza horizontal, que es P. Esta carga P de 10.109. Despejo para H, y me da que la reacción en el suelo horizontal es de 10.109 libras. Esta es la fuerza que debe haber de fricción entre la presa y el suelo para que la presa no se deslice hacia el frente. Sumatoria de fuerzas en Y, estas verticales. Entonces tengo B, y le resto, porque todas van para abajo, W1, W2, W3 y W4. W1, W2, W3 y W4. No hay nada más, igual a 0. Por lo tanto, B, la reacción que tiene que tener el suelo, lo que tiene que aguantar el suelo para que esta presa no se hunda, es de 47.840 libras hacia arriba. Y finalmente, esta fuerza que tiene que aguantar el suelo para que la presa no se vuelque, saco momentos aquí en A. Entonces, recuerden, saco momentos en un punto, pero el momento puntual no se vuelve 0, sino que saco momentos aquí, y este momento puntual tengo que ponerlo acá como una variable, M. Lo que sí se vuelven 0 son las cargas puntuales que pasan por ahí. Entonces, por eso H y B no tienen brazos. Pero todas las demás sí, ¿verdad? Fuerza vertical, brazo horizontal. Entonces, por eso me sirvió sacar los centroides, porque así sé dónde está cada carga. Entonces, distancia por brazo, fuerza por brazo, 6. Fuerza por brazo, este 11.5 es la suma de 9 más 2.5. La carga de 9.000 es la suma de 14, que es 9 más 5,
más esta distancia, que es la distancia al centroide de W3. Por eso el brazo es 17. W4 sería el brazo sería de aquí hasta acá, donde estoy sacando momentos, de aquí hasta acá. Entonces sería la suma de 6 más 5 más 9, esto me da 20. Y todos estos están haciendo girar A en sentido horario. Por eso todos los puse positivos. Porque este lo asumí positivo y todos estos están haciendo girar horario. Pero la fuerza P está haciendo girar este punto de manera antihoraria. Y por eso lo resto. Y es P por su brazo. Fuerza horizontal, brazo vertical. Entonces, fuerza por brazo de 6. Con eso obtengo el momento, me dio negativo. Esto quiere decir que asumí mal, que no era en este sentido, sino que era en sentido antihorario de 520.960. Y no se les olvide las unidades: libras para fuerzas, libra-pie para momento. Fuerza por distancia. La otra pregunta era, ¿cuál era la resultante de las fuerzas ejercidas del agua? Entonces, así como vimos en el repaso del examen, una resultante es la sumatoria de fuerzas en X o en Y, ¿verdad?, de una estructura de fuerzas. En este caso, sumatoria de fuerzas en Y solo tengo W4 y sumatoria de fuerzas en X solo tengo P. Entonces la resultante pues sería la raíz de los cuadrados de sus componentes, ¿verdad? Formamos este triángulo. Entonces si sacamos 10.109, que es P, al cuadrado, más 7.488, que es la fuerza hacia abajo, al cuadrado, le sacamos la raíz, esto me da 12.590. Como esta componente es hacia acá y esta es hacia acá, prácticamente la resultante es hacia la izquierda y hacia abajo, así como está esta, hacia la izquierda, hacia abajo, izquierda hacia abajo. Entonces, si yo uso tangente para encontrar este ángulo, la tangente inversa de este ángulo es igual al opuesto sobre el adyacente. 7.488 dividido entre 10.000 me da, la tangente inversa me da 36.5 grados. Y esta sería la resultante de la fuerza que está siendo ejercida por el agua en mi borde. Es la suma de esta fuerza de empuje y esta fuerza de peso. Eso es todo. No sé si tienen alguna duda.